Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Huí, sin saber hacia dónde. Cada pasillo parecía llevar al mismo corredor. Cada escalera descendía, pero me encontraba subiendo. El monasterio se retorcía en su arquitectura, como si me tragara lentamente. Me detuve frente a un espejo quebrado que colgaba en un refectorio vacío. No me vi. Vi a mi abuelo, de pie, más joven, con los ojos abiertos en pánico, las manos cubiertas de ceniza. Detrás de él, la figura murmurando, colocando una venda sobre su cabeza. La carta tenía un reverso que no leí hasta entonces. Decía: el ritual exige sangre de sangre, eco de voz, reflejo de reflejo. Si estás leyendo esto, ya no puedes irte. Completa lo que yo interrumpí, o heredarás mi silencio. Desde ese momento, todo lo que me rodeaba dejó de tener sentido. Las palabras que escribía se convertían en símbolos. Las voces en mi cabeza comenzaron a hablar con la entonación de mi abuelo, a veces suplicando, otras ordenando. Empecé a sentir que mi piel era ajena, que mis pensamientos eran leídos desde afuera. Descubrí una cámara oculta detrás de la sacristía, una sala circular cubierta de espejos velados con vendas viejas. En el centro, una figura arrodillada. Mi cuerpo tembló sin que pudiera evitarlo. Me acerqué, con la linterna temblando en la mano. La figura se volvió sin moverse. Su reflejo giró primero. Era yo, cubierto de vendas, sin ojos, con la boca cosida. El murmullo era un grito a través del vidrio, y mi cabeza comenzó a sangrar por las orejas. En el borde del espejo, tallado con gubia, estaba mi nombre completo, no escrito, raspado como una advertencia. Perdí la noción del tiempo. No sé cuántos días han pasado. Mi libreta está llena de símbolos que no recuerdo haber escrito. La venda que encontré ahora la llevo atada al brazo, sin saber por qué. Cuando duermo, siento manos vendadas sobre mi rostro. Cuando despierto, mi reflejo me observa con compasión, como si ya no quedara nada que salvar. No hablo, no puedo. Mi lengua pesa como piedra mojada. Ayer encontré el cuerpo de mi abuelo. No su esqueleto, sino su cuerpo, fresco, con los ojos abiertos y una venda colgando de sus labios. Al tocarlo se deshizo en ceniza que olía a incienso podrido. Entendí, entonces, que yo era la siguiente ofrenda, que la figura no mata, hereda, que cada hombre de mi sangre ha sido un eslabón en una cadena de rituales inacabados. Hoy he cubierto los espejos, pero el reflejo sigue apareciendo en el aceite, en las pupilas de los cuervos, en las gotas de agua estancada. He comenzado a murmurar, sin quererlo, palabras en esa lengua sin vocales. Y cuando intento gritar, solo emito sonidos dulces, perfumados, como si el dolor saliera envuelto en miel. Mañana me vendaré los ojos. Quizás así lo aleje, o quizás lo invite. No lo sé, pero el murmullo crece. Y el vitral del altar ya no muestra ángeles caídos, sino a mí, de pie, cubierto por vendas, extendiendo los brazos a la siguiente víctima. La carta llegó 3 días después del entierro de mi abuelo. Que humosina la redundante Damiano Simone se siente mi entierro de mi abuelo. Estaba cerrada con un sello de lacre rojo, tan antiguo que se deshacía en polvo al tacto, como si hubiese esperado una vida entera para ser abierto por mí. Dentro había una hoja escrita con una caligrafía delicada, de pluma temblorosa pero precisa, con indicaciones sobre un monasterio escondido en los páramos de la región montañosa, justo al borde de lo cartografiable.
No era un sitio cualquiera. Era el último lugar al que mi abuelo había viajado antes de caer enfermo. Siempre se negó a hablar de él, salvo en su lecho de muerte, cuando sus dedos ya fríos buscaron mi muñeca para susurrar. La figura entre los vitrales aún canta. Había oído historias, desde niño, sobre aquel monasterio cubierto de niebla perpetua. En los relatos de mi abuelo, parecía un lugar suspendido fuera del tiempo, donde los relojes se negaban a sonar y las velas se apagaban sin motivo. Él había sido un hombre de ciencia, rígido, casi cruel en su escepticismo. Por eso me sorprendió que sus últimas palabras fueran tan etéreas. Me marché al amanecer del quinto día, con una libreta, una lámpara de aceite y una brújula que no apuntaba ya al norte, sino a un lugar que mis sentidos no lograban fijar, pero que mi cuerpo parecía reconocer como destino. La niebla comenzó a envolverme desde el momento en que crucé el paso de piedra que marcaba el límite de lo civilizado. Era espesa, con una textura fibrosa, como si la bruma misma me rozara con dedos sedosos. No traía consigo humedad, sino un frío seco que me calaba los huesos. Con cada paso, los sonidos del mundo exterior se amortiguaban, el crujido de las hojas, el canto de las aves, incluso mis pensamientos. Me acompañaban imágenes de color sabor menta, ecos sin origen, una mezcla sinestésica que me hacía dudar si lo que sentía era real o fruto de mi trastorno, cada vez más agudo. El monasterio apareció de pronto entre las cortinas blancas, como si hubiese sido arrancado de un grabado del siglo XIV. Las paredes eran de piedra negra y gastada, cubiertas por hiedra inmóvil. No había campanas, ni ventanas abiertas, solo altos vitrales cubiertos de hollín. La puerta, maciza, se abrió sola con un gemido que me heló la sangre. Dentro, el aire era denso y olía a cera quemada y algo más. Una nota amarga, como carne rancia. Recorrí los pasillos sin mapa ni guía, guiado por un impulso que no reconocía como mío. La arquitectura era irregular, como si cada ala hubiese sido construida en una época distinta por manos distintas. Algunas torpes, otras minuciosas. Los vitrales mostraban escenas religiosas distorsionadas, santos con ojos vacíos y ángeles de alas rotas. Sentía una presencia, una mirada que no lograba ubicar, y cada vez que pasaba frente a un vidrio, mi reflejo se multiplicaba, y uno de ellos, uno solo, se quedaba mirando cuando yo ya había girado la cabeza. Encontré la celda que mi abuelo había descrito en su carta. Tenía una mesa con restos de tinta seca, libros sin título y una copa de madera manchada por dentro. Había un espejo colgado del techo, inclinado hacia la esquina más oscura de la habitación. No reflejaba nada. Me acerqué con cautela, y entonces lo sentí por primera vez. Un murmullo, bajo, gutural, como si alguien recitara una letanía en una lengua sin vocales. El sonido no venía del espejo, sino del reflejo. Esa noche dormí sobre un catre cubierto de polvo y sueños fracturados. Soñé con vendajes arrastrándose por pasillos húmedos, con campanas que no colgaban de ninguna torre, y con la voz de mi abuelo que me decía: «No mires directo, mira a través». Me desperté con la cara húmeda de sudor, aunque el aire era gélido. Frente a mí, colgando de la lámpara apagada, flotaba una venda suelta, recién cortada, como si alguien hubiese dejado caer parte de su piel. Durante los días siguientes, comencé a explorar el lugar con más detalle. Anotaba todo: los símbolos tallados en las columnas, los ecos que no correspondían a mi andar, las marcas en el suelo de algo arrastrado. En los vitrales, la figura del monje con rostro cubierto comenzó a hacerse más clara. No estaba en todos, solo en algunos, a veces de perfil, otras de espaldas, pero siempre con una venda blanca que le cubría la cabeza por completo. Tenía las manos alzadas, como en súplica, pero sus dedos estaban invertidos. La sinestesia se intensificó.
El murmullo olía a hierro. La sombra del pasillo sabía a sangre vieja. Había momentos en que creía estar oliendo el sonido de pasos detrás de mí. Una noche, encendí una vela en el altar mayor, buscando consuelo o respuesta. Al hacerlo, el aire tembló y la cera comenzó a gotear hacia arriba. Fue entonces cuando lo vi, no directamente sino en el reflejo de un vitral opaco. La figura vendada estaba de pie al otro lado del altar, inmóvil, goteando oscuridad. Hoy bajé al nivel inferior. Las escaleras estaban húmedas, los peldaños llenos de algas. Debajo encontré algo nuevo, una especie de santuario improvisado. Nelasco simbolicariado, rotos crucifijos, fotografías clavadas en la pared con cuchillos, mechones de pelo atados con cinta de aislamiento. En el centro, una silueta pintada con aceite, un rostro invertido, sin ojos, con la boca cosida. Alrededor, frases escritas con lo que parecía sangre seca. Lo que le hiciste, tú la abriste, soy tú dentro. Vomité. El aire era tan denso allí abajo que parecía un líquido. El eco de mis pasos sonaba como jadeos. Y de pronto, la risa. Ella. No sé cómo, pero era ella. La risa que hacía cuando estaba nerviosa. Se quebraba al final como una cuerda tensa. Pero había algo más, un ritmo, una métrica, como si el sonido estuviera diseñado. Subí corriendo. Me encerré en la cabina de mantenimiento y apagué la linterna. En la oscuridad, la voz volvió. Ya no parecía hablarme desde fuera. Era desde dentro de mis oídos, como si se formara en mis huesos. No me encontraste, decía, pero sí abriste la puerta. No recuerdo haber abierto ninguna puerta. A veces pienso en ella, en sus manos frías, en su espalda cubierta de pecas, en cómo me miraba cuando no sabía que la miraba yo. Pero cada recuerdo que tengo se mezcla con esa cosa. Esa figura que no es ella, que la imita, que la distorsiona. Me despierto con la sensación de haber compartido cama con una masa tibia y húmeda, con algo que respira más despacio de lo que debería. He comenzado a escribir en las paredes, no sé qué, símbolos, palabras de una lengua que reconozco pero no entiendo. Cuando las repito en voz alta, las voces callan. Por un rato. Luego vuelven, más intensas, como si cada intento de alejarlas las volviera más hambrientas. Hoy la vi, no a la figura, a ella. Estaba de pie en el helipuerto, bajo la lluvia sin nubes, mirando al cielo. Pero no tenía rostro. Tenía un agujero, una cavidad negra que absorbía la luz. Le hablé. Caminé hacia ella. Cuando estuve a 1 metro, levantó una mano. Y su brazo era mío. La piel, las venas, la cicatriz de cuando me quemé con una válvula rota. Me miraba con mi cara. Corrí. Grité. ¿Ve? Pero mi voz no salía de mi garganta, sino del mar. Me ahogo en mis palabras. Cada frase es un anzuelo. Cada recuerdo, una trampa. He encontrado los diarios, no los míos, de otros. Operarios anteriores, guardias, ingenieros. Todos describen lo mismo. La voz, el rostro, la culpa. Uno menciona un ritual, una repetición infinita de sufrimiento. Lo que entra por la culpa, sale por el sacrificio, dice. Y otro, debes dejar de ser tú para que deje de doler. No quiero dejar de ser yo, pero tampoco sé quién soy ya. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que el último helicóptero sobrevoló la plataforma. Quizás semanas. O meses. La sal del aire se ha metido entre mis huesos y las voces no me dejan dormir.
Siguen repitiendo las mismas frases, una y otra vez, como si me arrullaran desde la garganta de la marea. Aquí no hay nadie. No queda nadie. Pero las sombras no me dejan en paz. Cada noche sueño con el mar subiendo, con la plataforma sumergida en oscuridad líquida, con cuerpos flotando boca abajo, todos con mi rostro, todos con la boca cosida, y en el fondo una figura sentada, esperando, girando lentamente su cabeza, sin prisa. A mí me lo movía su mala, como si supiera que al final todo se inclina hacia ella. Hoy desperté con una venda en los ojos. No la puse yo. Conté uno en entrada del santo, ni el del día de Navidad, en da. Cuando morí como tonto. Estaba húmeda, apretada. La retiré con esfuerzo. Y lo vi. Una ni movió de un ángulo. Por un segundo, en el cristal de una puerta rota. El rostro invertido, sonriendo. Mi sonrisa, al revés, se desvaneció cuando parpadeé. No. La plataforma se está hundiendo. No físicamente. Se hunde en otra cosa. Las estructuras crujen sin romperse. Los relojes marcan horas imposibles. El sol no sale más. Y las voces ya no susurran, cantan. Un canto viejo, circular, que empieza en el dolor y termina en la pérdida. He comenzado a hablar con él. No sé cuándo empecé, pero me responde. Con mi voz, con su voz, con la de ella, a veces mezcladas. Me cuenta cosas que nadie debería saber. Me hace sentir culpable por cosas que no viví. Y luego me convence de que sí las viví. Me pidió que escribiera todo esto, que lo dejara aquí, en las paredes, en los tanques, en las vigas, con que quien venga lo sienta, que mi culpa los contamine. Dice que así se completa el ciclo, que así se alimenta. Y yo solo quería verla otra vez, aunque fuera en pedazos. Aunque no fuera ella, aunque me arrastrara con ella al fondo. No sé si escribiré más. No sé si mañana estaré aquí. Pero si lees esto, si lo oyes en el viento, si lo sueñas, no abras la puerta que está al fondo del nivel 1. Esa puerta no está cerrada con llave, está cerrada con dolor. Y el dolor ya empieza a gotear. Llegué a esta plataforma con la ilusión idiota de empezar de nuevo. Ella ya estaba aquí cuando me contrataron. Era jefa de turnos nocturnos y tenía esa costumbre de hablar sola mientras revisaba los medidores. Yo no lo sabía entonces, pero también las oía. Las mismas voces. No. Las mismas frases. Tentaciones son conos o micalia. Y neara me endaria son palas estaría. Prima buscando grasonara en galgar cargo, culposeía. Son mías las mismas frases. La noche que desapareció no había tormenta. El cielo estaba limpio, la superficie del mar más quieta de lo normal. Dijo que quería revisar los sistemas del pozo 2. Nadie la vio bajar. Nadie la vio volver. Simplemente no volvió. Las cámaras estaban borrosas. Las grabaciones dañadas, como si algo hubiese saturado todo con una estática suave, rítmica, como un susurro. Desde entonces, todo se volvió turbio. Los demás empezaron a quejarse de insomnio, de pesadillas. Un técnico se lanzó al mar sin dejar nota. Otro se encerró en la sala de compresores y se arrancó los párpados con una cuchilla oxidada. Cuando me quedé solo, pensé en pedir ayuda, en usar la radio. Pero la radio solo emite un zumbido bajo, constante, como un aliento contenido. El viento aquí no sopla, murmura, punto. Se enrosca en los tubos, se cuela por las compuertas, se arrastra como un animal enfermo. De noche, suena como ella, como su risa cuando no quería que nadie la escuchara.
como su llanto cuando pensaba que dormía. Hay algo en los bordes. No puedo explicarlo bien. No lo veo de frente. Pero cuando parpadeo, cuando giro rápido la cabeza, hay algo allí. Un rostro, flotando en el rabillo del ojo, colgando al revés como un murciélago, con la boca abierta en un grito silencioso. No se va. Está en el reflejo del agua aceitosa, en los cristales cubiertos de salitre, en la superficie del ojo cuando me miro al espejo. No sé si está fuera o dentro. Lo siento en la nuca, como un dedo frío. Lo escucho en las tuberías, como si el metal respirara. Me habla. Me llama por mi nombre, pero no con su voz. Es mi voz. Mira, repite cosas que solo yo sé, momentos que quise olvidar. Me susurra lo que le dije la noche antes de que desapareciera. Me culpa. Me absorbe. He dejado de comer. La comida se pudre en las latas antes de que pueda abrirlas. El agua sabe a sangre vieja. Duermo con un cuchillo en la mano, aunque sé que no servirá de nada. Lo he intentado. Cortarme, golpearme, pero cada herida que hago se borra al rato. Como si el dolor no bastara, como si aún no sufriera lo suficiente. La plataforma cruje a todas horas. No hay electricidad, pero algunas luces parpadean igual. Los monitores muertos muestran líneas de código sin sentido. Secuencias que se repiten como cánticos. Una vez vi mi nombre escrito en ellos, intercalado entre cifras. No me atreví a tocar nada. Hay manchas en el suelo de la sala. Formas circulares, oscuras, secas. Nunca desaparecen, por más que las raspe. Me parecen familiares, como si supiera de qué están hechas. A veces, cuando me siento cerca, me llega el olor. Algo entre herrumbre y carne muerta. Pero no hay animales aquí. No hay nada vivo, salvo yo. Y esa cosa sin forma que a veces imita mi risa en las paredes. Cada noche se vuelve más confusa. A veces despierto en habitaciones distintas a donde me dormí. Mi cuerpo tiene moretones que no recuerdo haberme hecho. Las uñas rotas, las manos sucias. Hay palabras escritas en la pared del dormitorio. ¿Dónde la dejaste? Y otras más abajo, más pequeñas. Recuerda lo que no recuerdas. Empiezo a entender que no estoy solo, que nunca estuve, que esa presencia que me observa no es extraña, es íntima, me conoce como nadie más, y no me odia, no exactamente. Pero quiere que recuerde, quiere que vuelva a sentir. Ayer la figura no apareció, la que tomaba la forma de mi esposa. En su lugar la cama estaba mojada, no de agua, de sangre vieja, coagulada, como si alguien hubiera dormido herido y sangrado toda la noche. Pero no había heridas en mí, solo ese sabor en la boca, metálico, agrio, como de haber mordido mi lengua en una pesadilla. Pasé horas mirándome en los cristales opacos de las ventanas. No se ve el exterior, solo mi reflejo, multiplicado hasta el infinito en la distorsión del vidrio. Pero en uno de ellos, el reflejo parpadeó cuando yo no lo hice. Giró la cabeza lentamente y vi que sus ojos no eran los míos. Eran los de ella, los mismos ojos con los que me miró por última vez. He comenzado a escribir en las paredes, como si las palabras fueran las únicas pruebas de que existo. Fragmentos, nombres, lugares que no reconozco. Florentina. El jardín de las campanas, el sótano que no existía. Escribo hasta que mis dedos se acalambran, y al día siguiente todo ha desaparecido, como si nunca lo hubiera hecho. Una grieta ha comenzado a abrirse en el techo. No deja pasar luz ni agua,
solo algo más profundo. Oscuridad suspendida. Me quedo horas mirándola. A veces juraría que se mueve, que crece, que respira. Hoy encontré un cuchillo bajo el colchón. No lo puse yo. El mango estaba húmedo y la hoja, oxidada y mellada, parecía haber cortado algo recién. Lo dejé donde estaba, temblando, pero mi mano izquierda sangraba, como si hubiera sostenido algo filoso sin notarlo. La figura sin forma cada vez se aparece más cerca. Ya no se limita a los rincones. Ahora se sienta frente a mí cuando cierro los ojos. Flota a centímetros de mi rostro, con mi boca, mis manos, mi voz invertida repitiendo una frase que no logro entender del todo. Suena como, lo hiciste para mí. O, quizá, lo hiciste de mí. No estoy seguro. Pomagañas. Ella volvió anoche, pero no me habló. Me miró desde la esquina, cubierta de polvo. Le caían lágrimas negras por las mejillas. Tondo. Su boca estaba cocida. Quise acercarme, pero cada paso que daba, la habitación se estiraba, alejándola. La oí dentro de mi cabeza, gritando con una voz infantil que no recordaba haber oído antes. La casa no tenía puertas. Nunca las tuvo. Las paredes se cerraban unas contra otras como si hubieran brotado del suelo, con la forma precisa que necesitaban para contenerme. Ninguna entrada, ninguna salida, solo ventanas selladas con vidrios opacos y marcos sellados al hueso del muro. Ni picaportes, ni cerraduras, ni bisagras. Una prisión sin cerrojos, donde el encierro no se siente como castigo, sino como naturaleza. Ya no sé qué es real. El tiempo no avanza. Mis uñas han crecido hasta curvarse. Mi piel se cae en escamas. Y sin embargo, sigo caminando por la casa, repitiendo los mismos movimientos, como si algo esperara que los ejecutara a la perfección. Hoy encontré una fotografía en el suelo de la cocina. Estaba quemada por los bordes, pero en el centro estábamos ella y yo. Más jóvenes, más felices. Detrás de nosotros, una casa con puertas. No esta. Otra. Pero hay algo en la esquina de la imagen, algo borroso, suspendido. La figura, la misma. Desde antes. Ontemeria. No recuerdo haber matado a nadie, pero el cuchillo vuelve a aparecer cada noche en un lugar distinto. Y la sangre en mi ropa no se evapora. La casa es un cuerpo. Lo siento ahora. Cada grieta es una vena, cada cuarto un órgano. Y yo soy un parásito que habita en su estómago. El ritual no es algo que hice, es algo que soy. A veces ella me llama por otro nombre, uno que no reconozco, pero que me llena de vergüenza. Y la figura ríe, sin sonido. Solo la vibración en el aire, como un recuerdo ajeno que se incrusta en la carne. Ya no escribo para recordar, escribo para no olvidar que alguna vez fui alguien distinto. Pero la casa me absorbe. Y el crimen, sea cual sea, se repite cada vez que cierro los ojos. El sol allá afuera parecía colgado de un hilo invisible, suspendido en un cielo que estaba resquebrajado como el esmalte de una taza rota. No cambiaba, no ascendía ni descendía. Estaba ahí, pálido, frío, clavado en un mediodía eterno que no calentaba ni proyectaba sombra. No había viento, ni nubes, ni pájaros. El silencio del mundo era tan absoluto que podía oír mis propios órganos funcionando, como si ya no hubiera más sonidos posibles. Vivía solo en esta casa sin puertas, aunque a veces ella se sentaba conmigo. Tenía la misma forma que mi esposa,
el mismo cabello encanecido por el tiempo, la misma sonrisa que nunca alcanzaba a tocar los ojos. Pero no era ella. Lo supe desde el primer día en que apareció junto al horno apagado, mirándome con una ternura practicada, artificial. Aún así, la dejaba quedarse. Era lo más parecido al consuelo que me quedaba. El déjà vu era una constante. Cada gesto, cada pensamiento, cada rincón de la casa. Ya lo había vivido. Sabía dónde iba a estar la grieta en la baldosa, qué mancha tenía la taza de barro, cómo iba a sonar el crujido de mis huesos al sentarme. Pero lo más inquietante era recordar pensamientos antes de pensarlos, palabras que aún no había dicho, gestos que no había hecho, como si mi vida estuviera siendo proyectada en una cinta gastada, vuelta a comenzar sin pausa. Las habitaciones eran pocas, y todas conectaban entre sí por pasillos que cambiaban de tamaño cuando no los miraba. A veces, una habitación era más grande, a veces más pequeña, pero siempre estaban ahí. La cocina seca, el baño sin agua, la sala con su lámpara muerta, y mi dormitorio, donde la figura de mi esposa se desvanecía al amanecer. No dormía mucho. En realidad, no sé si se puede llamar dormir a esa especie de apagón mental en que mi cuerpo caía de tanto en tanto. Me sentaba en la esquina de la cama, escuchando el eco del silencio colarse por los muros, y pensaba en cosas que no recordaba. Fragmentos, un pañuelo blanco, un olor metálico, un reloj detenido. En ocasiones, veía cosas por el rabillo del ojo, un movimiento en el techo, una sombra arrastrándose sobre las paredes como si flotara. Que la dama se cubrinaba la sompentaría. Taleumo, camones agüejado, si flotara. Algo que no era yo, pero me imitaba. Se quedaba suspendido en los rincones, curvando la geometría de la habitación, como si se aferrara a un pliegue del mundo y lo hiciera sangrar. La primera vez que lo vi de frente fue en el espejo rajado del baño. No tenía forma fija. Era un espacio vacío que temblaba, y al mirarlo me vi a mí mismo, pero distorsionado, con la cabeza ladeada, los ojos llorosos, la boca moviéndose en bucles sin voz. Me observaba como si supiera algo que yo había olvidado. Yo hablaba con ella por las tardes. Ella tejía cosas invisibles entre las manos, o a veces pasaba los dedos por una sábana que no estaba. Le contaba historias que no recordaba haber vivido, y ella sonreía con pena. Había en su mirada un cansancio que dolía, una melancolía contenida que se deslizaba en cada frase. Una vez le pregunté si me perdonaba, y ella me acarició la mejilla sin responder. El reflejo volvió esa noche. En un charco sin agua, lo vi emerger desde un ángulo imposible. No era solo mi hermano. Era yo también. Era lo que quedaba de nosotros cuando la memoria se deshace. Se movía como un insecto atrapado en vidrio, torciendo su cuello a ritmo con mis pensamientos más oscuros. Se arrastró por la superficie como si flotara. Se detuvo frente a mí. Y me habló, no con palabras, sino con memorias. Me mostró la noche del ritual con claridad insoportable. Las manos tomadas, la sangre derramada en la forma exacta, las frases prohibidas leídas desde un libro sin origen. Vi el rostro de mi hermano deshacerse en luz. Vi mi sonrisa. Vi cómo me quedé quieto. Vi cómo no hice nada. El reflejo me extendió la mano desde el otro lado del cristal. Sentí el impulso de tocarla. Era cálida, demasiado humana. Pero yo sabía que si lo hacía, ya no volvería a ser yo. Tal vez eso era lo que quería. Quizá esa había sido siempre la meta. Disolverme en una versión sin culpa, un recuerdo corregido. Pero me resistí. No por valentía, sino por miedo a olvidar quién había fallado. Me refugié en las galerías internas de la ciudad,
donde la arquitectura ya no obedecía a lógica alguna. Escaleras que descendían hacia arriba, habitaciones que se repetían sin fin, puertas que llevaban al mismo punto desde ángulos distintos. La tecnología dormida cantaba en frecuencias que afectaban mis pensamientos. Algunas máquinas todavía funcionaban, aunque sus funciones eran incomprensibles. Pantallas mostraban fragmentos de tiempo que nunca sucedieron, y en todas el reflejo estaba presente. Los habitantes de esta ciudad se desvanecieron hace mucho, pero sus huellas seguían ahí, huellas que se movían solas. Au, no, tre, die. Compando a, il sinto vento cien, palion clamesin, elon besi. Fotografías con rostros rayados. Grabaciones sonoras donde una voz repetía siempre el mismo lamento. Lo único que persistía con identidad era él. El reflejo que no obedecía, que no se desvanecía, que cada ciclo era más firme, más real. Comencé a escuchar su voz en mis pensamientos. No como una intrusión, sino como un eco mezclado con mi conciencia. A veces me decía lo que iba a hacer antes de que lo decidiera. A veces reía cuando recordaba momentos de mi infancia que ya no podían ser míos. Otras lloraba. Era una fusión paulatina, inevitable, como si mi identidad no fuera más que una rama seca siendo absorbida por la raíz original. El altar volvió a aparecer en otro distrito. Esta vez, rodeado por columnas de vidrio vivo, respirando imágenes que me miraban desde el pasado. El ritual exigía repetición. El ritual alimentaba el ciclo. Me arrodillé otra vez. No por fe, sino por agotamiento. Estaba listo para lo que fuera, para que el reflejo me tomara, para que el crimen se revelara, para que la culpa dejara de tener nombre. Pero no sucedió de inmediato. Esta ciudad castiga la urgencia. En su lugar, me hizo caminar. Me obligó a revivir todas las versiones posibles del ritual en todos los escenarios posibles. En uno, mi hermano era quien me traicionaba. En otro, yo me ofrecía sin resistencia. En otro, no había hermano, solo un niño asustado frente a un espejo que lo llamaba por un nombre distinto. Cada repetición era una confesión. Una noche, o lo que parecía noche, me miré en una superficie metálica corroída. El reflejo ya no era idéntico. Era más joven. Era como mi hermano antes del ritual. Me sonreía con compasión, no con burla, y comprendí. El reflejo no era venganza. Era recuerdo. Era lo que quedó de él, atrapado en una forma que solo podía manifestarse a través de mí. Él no quería destruirme. Quería que recordara, que aceptara. No me mencionó, que reconociera que, en aquella noche, yo fui quien pronunció las palabras primero, que fui yo quien lo empujó al círculo, que fui yo quien lo olvidó para sobrevivir. La primera vez que desperté en esta ciudad subterránea, pensé que todavía estaba soñando. La bruma cálida me cubría como una segunda piel, y cada paso resonaba con una densidad ajena, como si el suelo mismo respirara debajo de mí. Las estructuras que me rodeaban eran gigantescas, como esqueletos industriales tallados por manos que jamás conocí, máquinas rotas de una era que no era la nuestra. Nadie me dio la bienvenida. Nadie me explicó por qué estaba ahí otra vez. Y así me rendí. Me arrojé a la cámara una vez más. Las paredes se cerraron. La bruma se volvió espesa como sangre tibia. El reflejo se fundió conmigo. Y por primera vez, en todos los ciclos, lloré de verdad. El llanto no fue liberación, fue reconocimiento. Como que en un persemo. Un mina mi armada de mordilla ama a Belneri, lloré por lo que había hecho, sí,
pero también por lo que me había convertido al negarlo. Durante años me alimenté del vacío, del ciclo, del olvido. Me convencí de que la culpa podía perderse si el tiempo dejaba de avanzar, pero el reflejo me obligó a vivir cada una de las versiones que yo mismo quise enterrar. Y ahora ya no podía huir de ninguna. La ciudad me abrazó como una úlcera viva. Sus pasillos se angostaron. Una volada de domicilio se angostaron. Las puertas se cerraron sin sonido. Ya no había rutas de escape. Todo llevaba al mismo lugar, al corazón, al centro, al origen del ritual. Allí regresé, y por primera vez lo vi con los ojos abiertos, la forma sin forma que convocamos aquella noche. No tenía rostro, pero el aire temblaba con su respiración. No tenía voz, pero me llenó la cabeza con imágenes que dolían más que las memorias. Nos observaba desde todas partes. Nos contenía. Era el guardián del ciclo. Mi hermano estaba ahí. O lo que quedaba de él. Su cuerpo era una extensión del reflejo, una escultura líquida de carne imposible. No hablaba, pero sus ojos me acusaban. Un niño y golealieres y para casa no nada villano, con martugraca sus ojos me acusaban. Yo lo había traicionado, lo había ofrecido a cambio de algo que ya no recordaba. ¿Poder? ¿Sabiduría? ¿Ego? Todo eso había desaparecido. Solo quedaba la traición. No pude acercarme. Cada paso hacia él provocaba un estallido de imágenes. La madre llorando frente a una cama vacía, la policía preguntando lo mismo una y otra vez, mi silencio al contar una versión reducida de los hechos. Yo había rehecho mi vida sobre su ausencia. Yo había fingido no recordar. Él jamás lo hizo. El ritual final se inició solo. Las columnas comenzaron a latir. Coros de andialo. El altar se cubrió de símbolos reescritos en sangre que no era mía. El reflejo, ya completamente fundido en mi cuerpo, me obligó a repetir las palabras. Pero esta vez no eran un conjuro, eran una confesión. Dije mi nombre completo. Dije el suyo. Dije lo que hice, lo que no hice, lo que permití, lo que deseé. Cada frase rasgaba mi garganta como si hablara por primera vez. La ciudad me escuchaba, vibraba, se contraía. El ciclo temblaba en su repetición. Algo iba a romperse, y se rompió. El tiempo no se detuvo. Se colapsó. Mi nombre ya no tiene valor aquí abajo, aunque todavía lo recuerdo. Lo pronuncio en voz baja para que las paredes no lo roben. Esta ciudad, hundida entre capas de piedra, metal y memorias fosilizadas, nunca duerme del todo. Hay luz, pero no ilumina. Hay sombra, pero no se esconde. Todo permanece suspendido en una repetición tan perfecta que incluso mis pensamientos se infectan con la duda de haberlos tenido antes. Durante un instante eterno, todos los ciclos existieron a la vez. Me vi a mí mismo en todas las posibilidades, arrodillado, huyendo, gritando, negando, destruyéndome. Me vi matando a mi hermano. Me vi suicidándome en su lugar. Me vi pudriéndome solo mientras él envejecía en otro plano. Y entre todas esas versiones, solo una persistía. Esta, la del que confiesa. Coninsayan y Gantosi, la del que recuerda. El reflejo se replegó como un humo denso y se hundió en mi cuerpo. Sentí su peso. Sentí su odio, pero también su alivio. Él no quería castigarme. Solo necesitaba que el ciclo se completara. Que alguien aceptara el crimen. Que alguien llevara el peso sin más excusas.
Me quedé solo frente al altar. El cuerpo de mi hermano desapareció. Se fundió con la ciudad. Se convirtió en bruma. O tal vez siempre lo fue. Todo lo que quedaba era el silencio, y en él mi respiración. La ciudad comenzó a desmoronarse. No con ruido, sino con desvanecimiento. Las estructuras se disolvían como papel mojado. Las máquinas callaban. Las luces fallaban en su no iluminación. Me vi caminando por pasillos que ya no existían, pisando suelo que se deshacía bajo mis pasos. No había miedo, solo aceptación. Finalmente, el tiempo avanzaba. Pero no regresé a la superficie. No hubo redención, no hubo salida. El ciclo se rompió. Sí, pero yo no fui liberado. Fui convertido. Ahora soy parte del lugar. La ciudad sigue viva, aunque ya no se repite. Cambia, se arrastra, se reconstruye a partir de mi culpa. Cada rincón contiene un fragmento de mí. Cada reflejo, una de mis mentiras. No puedo morir aquí. No puedo dormir. Solo vigilar. A veces, nuevos visitantes llegan. Buscan respuestas. Buscan poder. Como lo hicimos nosotros. Y cuando se acercan al altar, cuando repiten nuestras palabras, yo aparezco. No como castigo, como advertencia. Y como historia, como ciclo que no se cierra. Durante años, creí que mi hermano gemelo había muerto. Su desaparición fue el primer error de una cadena que no he podido deshacer. Éramos inseparables hasta aquel día del ritual. Fue una estupidez al principio, una ceremonia arcana, un desafío de adolescentes para probar valor o buscar un atajo hacia lo oculto. Pero fue real. Lo que hicimos esa noche marcó el fin del tiempo lineal para nosotros. Mi hermano ya no está, pero yo permanezco. Y seguiré repitiendo esta historia, cada vez con más detalles, hasta que alguien más tenga el valor de recordar lo que hizo, o de aceptar lo que permitió, porque solo entonces, tal vez, la ciudad me deje descansar. Tal vez. Pero no ahora. Ahora escucho pasos nuevos, y el ritual, una vez más, comienza. Desde entonces, mi vida se fragmentó. Hubo años en los que creí haber despertado, haber escapado, haber construido algo nuevo en la superficie. Pero todo era un eco, versiones contaminadas de un recuerdo principal. Siempre volvía, siempre terminaba aquí. Y aquí estaba otra vez, con la piel marchita, el cuerpo cargado de ciclos gastados, arrastrando la culpa como un animal enjaulado que se niega a morir. Caminé por las avenidas rotas, bordeadas por torres vacías que goteaban un líquido opaco desde sus entrañas oxidadas. Cada calle tenía un nombre, pero todos eran los mismos. Las puertas no se abrían. Las ventanas mostraban interiores idénticos, como si una voluntad ajena hubiera copiado la idea de un hogar una y otra vez hasta convertirla en prisión. El primer reflejo apareció en una vitrina de cristal sin dueño. No era mi rostro, aunque me imitaba con precisión. Pero parpadeaba cuando yo no lo hacía, y sonreía con una malicia enterrada que yo había olvidado que podía sentir. Me observaba. Yo lo sabía, y a veces me imitaba con un leve retraso, como si quisiera que me notara fallando. Volví al lugar donde lo perdí por última vez. Era una cámara circular al borde de los distritos exteriores, donde la bruma era más espesa y el suelo tenía grietas que exhalaban calor. Allí, los muros estaban cubiertos de símbolos tallados en una lengua que se niega a morir. Ninguna tecnología de la superficie habría resistido tantos ciclos, pero aquí todo persistía. Todo era parte del ritual.
El aire tenía un sabor a metal antiguo y carne vieja. Cada vez que respiraba, sentía que algo vivo se deslizaba por mi garganta, susurrando sin palabras. Me arrodillé frente al altar vacío. No esperaba una epifanía, pero sí una señal. Mi hermano no me hablaba, pero su presencia era más fuerte aquí. Sentía su respiración invertida en los silencios, su risa marchita en los ecos que no regresaban. La ciudad giraba sin avisar. El cielo falso, una cúpula opaca salpicada de luces que no brillaban, se invertía a su antojo. Lo supe cuando los muros comenzaron a sudar sombra. Las calles perdían dirección. El tiempo temblaba. El ciclo se reiniciaba otra vez. Pero esta vez, yo no retrocedí. Esta vez me quedé en el núcleo. Esperé. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.